to think about that. Si conocen las oraciones, pueden orar junto con nosotros. Y si no las conocen, pónganse a pensar en lo que saben de Bodhichitta y de tomar refugio. Especially Bodhichitta, we will be hearing a lot about, because that is one of the three principal elements or aspects that we will be discussing in this series. Sobre todo el Bodhichitta es algo que vamos a escuchar mencionado bastante porque es uno de los aspectos principales del camino que vamos a estar tratando durante esta serie de enseñanzas. Dobra zobe chanchu rinpo je dobra jen dhala dhamba jebe dra nobari jebe ge tharba dan tam je kembe bardu chopra jepa tam je ge se jebe ma nang ka dang nyam pe sen jen tam je dewa dan de Dunga dangre nerdu lana me bayang dabra zobe janju rinpoche topra jan dala dhamma jebe dra nobar jebe ge tarpa dhan tam je gembe bardu jobra jeba dham jege su jebe manang kada Nyampe senjen tamje dewa dhan ten tungyang dangre nerdu lana me baya Dobra zobe janju rinpoche dobra je du sama geki bardu lunga isum gewa lago mashi bardu lunga isum gewa lago du dering ne sumde ne ma Santa samye bardu lunga yisum gewa langu zongye chodan zogye chonam la chanchu bardu dhane gyabsu je dagye jinsu gebe sonamge drola pencher sangye dubra shu zongye chodan zogye chonam la Chanchu bardu dhani gyabzu che dagi jinsu gebe zonange drola penche sanje drupra shu sanje jodan suge chunamla Chanchu bardu dhani gyabzu che dagi jinsu gebe zonange drola penche sanje drupra shu Nangka dang nyambe senjen tamje dewa dhan dewe gindan tempra gyuji dungao dan dungao gi gyudan dewa gyuji dungao mebe dewa dhame dewa gyuji nirin chadan nidang dewe dhanyang la nepra gyuji ma nangka dang nyambe senjen tamje dewa dhan dewe Gindan tempra gyuji dungao dan dungao gi gyudan dewa gyuji dungao mebe dewa dhame dewa gyuji niring chadan nidang dewa dhanyang la nebra gyuji ma nangka dan nyampe senchen tamche dewa dan Dewe kindan tempra kyuchi dungao dan dungao ki gyudan dreva kyuchi dungao mepe dewa dhame dreva kyuchi nirin chadan nidan dreva dhanyang la nebra kyuchi chazo wadan chojin shabadan jize yirang kuzing sowa yi Gewa chungse dagi jizaba tongche sobe chanchu jungu
Chanchen dili naroda mami dabo badu jidin gun gadin sunden zawe lame sha saji lama yidam chugyong la sowa debso dagi jinji lo yengyam dengi dome zamlingen drabe donzun yong la kya some gyawa durje changpa jiden gombe shabla du tangdu samdu gyole me jinje loje tuje jin inge mumba zene kyang semto de du dopa jinje loe me me tsewe te jen cherezi reme gembe wambo jambel yan de bom alu jomze songwe da Kanchen gebe sugen tsongka ba lozang drabe shabla sowa So the last few prayers, prayers to the lineage gurus, to the lineage teachers. Pues las últimas oraciones han sido oraciones para los maestros del linaje. So again, welcome to all of you. I know that we have here tonight the Sangha members from the Ecuador Center in Guayaquil, Sangha members from the Cusco Center in Peru, and then also other places in Peru. And we also have Sangha members from Brazil, I believe. Then, of course, many other people from the US, from other parts. Una vez más que bienvenidos a todos y gracias por asistir a estas enseñanzas. Esta noche tenemos presentes miembros de la Sangha de Centro de Guayaquil, en Ecuador, de los de Cusco, en Perú, de gente de otros sitios en el Perú, de Brasil, de acá, de Estados Unidos y varios sitios más que están participando esta noche. First of all, we for this series, which will be going on starting this Tuesday, but we only meet every other Tuesday. And there will be 4 classes, and so for this series, we're very fortunate. We have 2 interpreters tonight. Peter in Cusco will be doing the interpretation. Then the next time we meet, Veronica, who is also from Cusco, but now in Sacred Valley, I understand, will be doing the interpreting. And I believe both of them, well, I know Peter is there, and I think I saw Veronica too. So we are very grateful that we are in good hands. Bueno, aquí tenemos de intérpretes. Esta serie, para comenzar, es no cada martes, sino cada martes, un martes sí, un martes no. Y tenemos de intérpretes Peter acá y Verónica la próxima semana. Los dos están presentes esta noche. Los dos, Peter en Cusco y Verónica cerca de Cusco, en lo que llamamos aquí el Valle Sagrado del Valle de Urubamba, donde está viviendo Verónica ahora, y ella va a interpretar, traducir las próximas enseñanzas. Personally, of course, I'm also glad that we have interpreters on my side, because then, if you hear anything that is a little strange, then I'm going to blame the interpreters.
Personalmente, estoy muy agradecido tener intérpretes, traductores presentes, porque si ustedes escuchan algo raro de mi parte, voy a echar la culpa a los intérpretes. Just kidding. So anyway, so the topic for this short series, it's called Renunciation, Bodhichitta, and Emptiness. And these three are the three crucial aspects of the path to personal liberation, as well as the ability to guide others to be free as well. Bueno, y bromas aparte, el tema de esta serie corta de enseñanzas es renuncia, bodhichitta y vacuidad. Estos tres temas son cruciales para realizar, avanzar en el camino. This is the path to both freeing ourselves personally, as well as gaining the ability to guide others to freedom. Ese es el camino no solo para liberarnos a nosotros mismos personalmente, sino también para guiar a otros hacia la liberación. And this is the definition of Buddha. Esta es la definición de Buddha. To be a Buddha is to be free from confusion yourself, and having the ability to also guide others to be free from confusion. Ser Buda es estar libre personalmente de confusión y tener la habilidad, la capacidad de guiar a otros hacia la liberación. So these three qualities, or these three aspects, are absolutely crucial if we are interested in achieving the state of Buddha. Pues estas tres cualidades, estos tres aspectos son absolutamente cruciales si tenemos realmente interés en seguir el camino hacia la budeidad. There's no choice. If you want to achieve the state of Buddha, these three aspects have to be present in all the practices that we do. No hay opción. Si quieres alcanzar el estado de Buda, estos tres aspectos tienen que estar presentes en todas las prácticas que hacemos. So no matter what tradition or lineage of Tibetan Buddhism, they all emphasize the importance of these three aspects. No importa en qué linaje del budismo tibetano participas, todos enfatizan estos tres aspectos del camino. And then, very fortunate for us, a great master that lived in the 14th to 15th century actually wrote a very short but complete text that lays out these three aspects very nicely in this text that has 14 verses.
And so we are relying on this text. Muy afortunadamente para nosotros, un gran maestro que vivió entre el siglo XIV y XV, escribió un texto muy corto, pero muy completo, sobre estos tres aspectos del camino. Y este texto es en esto vamos a apoyarnos durante esta serie de enseñanzas. And this is the founder of the Gelug lineage, known as Tsongkhapa. Y este es el fundador del linaje Gelug, conocido como Tsongkhapa. So Lama Tsongkhapa, or also called Je Rinpoche, lived from 1357 to 1419. Lama Tsongkhapa, también conocido como Je Rinpoche. Yes. Vivió de 1313, what was it? 57 to 1419. De 1357 a 1419. The Gelug lineage, I'm sure many of you know, but maybe not all of you. This is the lineage of the Dalai Lamas. So all the Dalai Lamas come from this lineage. El linaje Gelug, muchos deben saber, pero algunos quizás no, es el linaje de los Dalai Lamas. Entonces todos los Dalai Lamas pertenecen a este linaje. And of all the main lineages in Tibetan Buddhism, the Gelug lineage is the most recent one, and it was founded by Je Rinpoche in the 15th, in the 14th, late 14th to 15th century. El linaje Gelug es el más joven, más reciente de todos los linajes del budismo tibetano, fundado por este gran maestro, Je Rinpoche, en el siglo XIV tardío a comienzos del siglo XV. He, of course, composed many texts, long and short, some really long, because he was a real great scholar as well as practitioner. But this particular text in 14 verses, called The Three Principal Aspects of the Path, is a text that is treasured not only in the Gelug lineage, but in all the different lineages. This text is considered to be one of the key texts in summarizing the these three principal aspects. Este gran maestro escribió muchos textos, algunos muy largos, porque era un gran estudioso, no solamente y practicante, ¿no? Pero este texto en especial, de los 14 versos, es muy apreciado, muy valorado por todos los linajes budistas, porque resume en este texto muy corto con mucha precisión estos tres aspectos del camino. Also, Je Rinpoche actually has a connection to the Drikung Kagyu lineage. También Je Rinpoche tiene una conexión con el linaje Drikung Kagyu. I mentioned this because many of you are members of Drikung Kagyu centers, so I thought I should mention. And so basically, Je Rinpoche was born on the far eastern, northeastern corner of Tibet, in this area called Amdo.
Yo menciono esto porque yo sé que muchos de ustedes pertenecen al linaje Drikung. Y entonces, este gran maestro nació en un lejano rincón al noreste, northeast, right? Noreste, Northeastern corner. el rincón del noreste de Tibet, un sitio remoto que se llama Undo. Amdo, yeah. In this area Undo. called Tsongka. So that's where his popular name comes from, Tsongkhapa. Tsongkhapa means, the one from Tsongka. So in this area in Amdo, more specific area, it's Tsongka. So he's called Tsongkhapa. So basically, he came in his teens to central Tibet in search of Dharma. Él era de una parte de esta región remota que se llama Tsongka. Entonces, por eso se le conoce de Tsongkhapa, que significa de Tsongka en tibetano. Y él vino al centro de Tibet durante sus años, durante su adolescencia, sería en castellano, creo. En busca del Dharma, ¿no? Enseñanzas del Dharma. Although his most famous and main human teacher was a Lama of the Sakya lineage called Rendawa, nonetheless, throughout Tsongkhapa's life, throughout Rinpoche's life, he had significant, I would say, Kagyu kind of influence. El maestro más famoso, el maestro humano más famoso de Tsongkhapa ha sido un monje, un maestro del linaje Sakya que se llama Rendawa. Sin embargo, durante toda su vida tuvo una fuerte influencia del linaje Kagyu. Often, when people talk about Rinpoche, they kind of forget, some of the key Kagyu influences in his development. Muchas veces, cuando se habla de Tsongkhapa, la gente se olvida de algunas de las influencias claves del linaje Kagyu en la vida de Tsongkhapa. Rinpoche is known as one of the three supreme manifestations of Manjushri in Tibet. Se conoce a Rinpoche como una de las tres manifestaciones supremas de Manjushri en Tibet. Manjushri is the Buddha of wisdom. Manjushri es el Buda de la sabiduría. And so to say that Rinpoche is one of three supreme emanations of Manjushri is to say, that he was one of the most kind of embody, right, this quality of Buddha wisdom. And so he's known for his incisiveness of his thinking and his great scholarship. Decir que Tsongkhapa o Rinpoche era una de las manifestaciones más supremas de Manjushri en Tibet, es decir que él era muy conocido por la extraordinaria penetración, digamos, de su pensamiento y su manera de expresar las enseñanzas. And so, often, as I said, then the Sakya
influence on him is very much mentioned and noticed because the Sakyapas are also great scholars. Pues muchas veces la influencia, la gran influencia Sakya sobre su vida se menciona bastante porque ellos también eran grandes estudiosos. But at the same time, Je Rinpoche was also a great practitioner, did many, many retreats. Pero al mismo tiempo, Je Rinpoche era un gran practicante, hizo muchos retiros. And Kagyupas, are known for emphasizing a lot of meditative retreats. Y Meditate. Y Kagyu, por supuesto que es muy conocido por enfatizar los retiros de meditación y la meditación en general. Anyway, as I said, when Je Rinpoche came from Eastern Tibet to Central Tibet, the first place that he went to was actually Drigong. Pues cuando Je Rinpoche vino del oeste de Tibet al centro de Tibet, uno de los primeros sitios donde ha ido ha sido Drigong. And there he, in fact, became a disciple of the head of Drigong Kagyu at that time. Y ahí se hizo discípulo de la cabeza de Drigong Kagyu en esos tiempos. The throne holder by the name of Choki Gyalpo. El que tenía el trono llamado Choki Gyalpo. Choki Gyalpo. And so there, Je Rinpoche spent, I think maybe a year and a half, something like that. Je Rinpoche pasó ahí un año o año y medio, algo así. Then later, years later, Je Rinpoche came back again to Drigong after, he became quite well known. He came back to Drigong again and again received further instructions and transmissions from the head of Drigong of that time. Años después, Je Rinpoche regresó a Drigong y recibió más instrucciones y transmisiones de la cabeza de Drigong Kagyu en esos tiempos. When Je Rinpoche started his first monastery called Ganden, the Drigong head, as well as the Drigong patrons, supported that effort. Cuando Je Rinpoche comenzó su primer monasterio llamado Ganden, perdón. La cabeza de Drigong Kagyu y su segundo, creo, apoyaron ese esfuerzo de Je Rinpoche. Yeah, so then I think also the one who gave him at the young age of 4, I think, the fourth Karmapa was the one that gave him the lay vows and gave him the refuge vows. Y además el que inicialmente, el primero que dio enseñanzas y sus votos laicos a Je Rinpoche cuando tenía nada más que 4 años, era el cuarto Karmapa. So in a way, we
can also say, that Rinpoche is also related and part of Drigung lineage in that sense. De esa manera podemos decir que Rinpoche está relacionado como parte del linaje Drikung Kagyu. This is, not to like to say, claim him or anything like that. Just simply to say, there is, meaningful connection there. Eso no es como decir que pertenece a nosotros, sino que para mencionar que hay una conexión significativa con él y entre él y Kagyu. So anyway, this text, it is said that this text was composed by Rinpoche in his 40s, and it seemed to have been composed at a point where it is accepted that when he had a real like kind of transformation, like he kind of achieved a high state of realization, and it is at that point that he wrote this three principal aspects of the path. Este texto, Rinpoche escribió este texto en sus 40s, en un momento de su vida cuando ya había alcanzado un alto estado de realización y cuando ya estaba considerado ya bastante avanzado en el camino. Before that, he wrote, a number of texts, very long texts, and well regarded as well. But it is said that this very short 14 verses represent, kind of like part of that awakening that he had. Antes de esto había escrito varios textos, algunos muy largos, que están muy bien considerados también, bien vistos, pero este texto dice que fue la expresión de esa fase, de esa realización que tuvo en esa época. So now, before we continue further, I'm going to ask all of you to read this text one time in the whatever language you have that you understand. Please read through this one time. And meanwhile, here, maybe Estela, can you read out loud in Spanish? Oops. Peter, sorry, we can't hear you. Excuse me. Sorry, I went mute. Dr. Lee estaba pidiendo que todos lean este texto en el idioma que entiendan y ha pedido que Estela lo lea en voz alta en castellano. Estela, you're muted. We cannot hear you. Sorry. Yeah, Homenaje a los maestros nobles y preciados. El significado esencial de todas las enseñanzas de los Budas, el camino que alaban los nobles bodhisattvas y la puerta de entrada para los afortunados que desean hallar la liberación, en la medida de mis capacidades, ahora los voy a explicar. Vosotros que no tenéis apegos a los placeres del samsara y que os esforzáis por hacer buen uso de las libertades y condiciones favorables, vosotros que seguís el camino como deleita a todos los Budas, oh seres afortunados, escuchad bien, con una mente clara y abierta. Mientras falte la pura renuncia, será imposible apaciguar la sed incesante por los placeres en el océano del samsara.
Y puesto que todos los seres vivientes están atados por el ansia de existir, primero debes hallar la determinación de liberarte. Las libertades y condiciones favorables son difíciles de encontrar y no hay tiempo que perder. Contempla esto una y otra vez y elimina el apego a esta vida. Para disipar el apego a tus vidas futuras, reflexiona una y otra vez sobre los efectos infalibles del karma y los sufrimientos del samsara. Cuando por estar acostumbrado a pensar así, ya no esperes ni por un momento hallar placer alguno en el samsara. Y de día como de noche anheles la liberación, entonces, en ese momento, habrá nacido en ti la auténtica renuncia. Pero si esta renuncia no está acompañada por la motivación pura de la bodhichitta, no se convertirá en causa para la dicha, para la dicha perfecta del despertar insuperable. Así pues, las personas sensatas deben generar la bodhichitta suprema. Los seres son constantemente arrastrados por la fuerte corriente de los 4 ríos, ligados por las cadenas estrechas del karma, tan difíciles de deshacer, capturados en el férreo cepo del aferramiento al yo y envueltos en la espesa oscuridad de la ignorancia. Una y otra vez renacen en el samsara interminable, constantemente atormentados por las 3 formas de sufrimiento. Así están todas tus madres de tus vidas pasadas, contemplando su lastimoso estado. Haz surgir la bodhichitta suprema. Si no tienes la sabiduría que conoce la naturaleza de las cosas, por mucho que te familiarices con la renuncia y la bodhichitta, serás incapaz de cortar de raíz la existencia condicionada. Esfuérzate, por tanto, en los métodos para realizar la interdependencia. Aquel que ve que la causa y el efecto operan sin falta en todos los fenómenos del samsara y del nirvana, y para quien todos los objetos de enfoque conceptual se han desplomado, se ha embarcado en el camino que alegra a todos los budas. Saber que todas las apariencias surgen infalibles y dependientes, y saber que son vacuas y están más allá de toda afirmación, mientras veas estas dos cosas como separadas, no habrás hecho tuya la sabiduría del Buda. Pero cuando surgen a la vez, no una tras otra, sino ambas juntas, entonces, simplemente viendo la infabilidad de la originación interdependiente, la certidumbre nace en ti y todos los tipos de malentendidos se derrumban. Es entonces que el discernimiento de la visión ha llegado a la perfección. Cuando sabes que las apariencias eliminan el extremo de la existencia, a la vez que el extremo de la no existencia es eliminado por la vacuidad, y llegas a percatarte de que la vacuidad se manifiesta como causa y efecto, entonces eres inmune a cualquier visión que conlleve aferramiento a extremo alguno. Así, cuando hayas comprendido correctamente los puntos cruciales de los 3 aspectos principales del camino, retírate en la soledad, hijo mío. Fortalece tu diligencia y alcanza rápidamente el propósito duradero y definitivo. Estos consejos fueron dados por el Bhikshu de extenso conocimiento Lobsang Drakpe Pal Atsakko On Nawam Drakpa. Okay, gracias. So that is the 14 verses. So in these 14 verses, the first 2 verses is kind of introduction. Bueno, eso es los 14, son los 14 versos. Los 2 primeros versos son a modo de presentación o introducción. Then verse 3, 4, 5 pertains to renunciation. Después, los versos 3, 4 y 5 pertenecen a la renuncia. 6, 7, 8 pertains to bodhicitta.
6, 7 y 8 pertenecen a Bodhichitta. 9, 10, 11, 12, and 13 pertains to emptiness. 9, 10, 11, 12 y 13 tocan Emptiness. ¿perdón? Emptiness. A la vacuidad. And 14, conclusion. Y 14, conclusión. So 5 verses are dedicated to emptiness because that is the most complicated topic. 5 versos se dedican a la vacuidad porque ese es el tópico más complicado. That maybe also is the topic that gets people very excited. Esto también podría ser el tópico que emociona tanto a la gente. Because it is said to be so profound and so profound and so profound. Porque dice que es tan profundo, pero tan profundo y tan profundo. There are so many ins and outs and ins and outs and nuances and different positions, about this emptiness. Hay tantos entradas y salidas y sub y bajas y recovecos sería y definiciones para considerar. And there's always a very vibrant, discussion and debates and refuting and establishing, around this topic. Siempre hay un debate muy vibrante y lleno de establecer y refutar acerca de este asunto. But without the other two aspects, then no matter how much we know about emptiness, no matter how much time we spend studying emptiness, it's not much use. Pero sin los dos primeros temas o asuntos, no importa cuánto pensamos o sabemos en la vacuidad, realmente no nos sirve mucho. So it's really important for us to appreciate and understand the importance of the first two aspects before we get too excited over the third aspect. Pues es siempre muy importante estudiar y entender los primeros dos aspectos antes de emocionarnos mucho por la tercera, la vacuidad. I also want to say the way that I'm going to explain these 14 verses, I have to say, first of all, it's not going to be probably very based on kind of the Galupa interpretation, especially that section on wisdom, but a more general overview of these three aspects. Primero, también debo decir que mi manera de enseñar esto no va a ser basado en la interpretación Gelupa de estos 3 versos, sino que lo voy a explicar. I'm sorry, I forget what the difference that you made between your way and the Gelupa way. I'm sorry, I lost that. Oh, simply I'm not presenting it in the Gelupa way, but rather I'm giving just an overview of these 3 important topics. Ya, entonces en este caso no estoy utilizando la interpretación Gelupa, sino dando una visión panorámica, digamos, de estos 3 asuntos. Particularly with regards to the aspect of emptiness. Sobre todo en cuanto toca el aspecto de la vacuidad.
Rinpoche, beyond, teaching that aspect in the general way that everybody understands and accepts, has his very special way as well. That very special way, I have no ability to talk about. Rinpoche, más allá de enseñar la vacuidad de una manera muy, digamos, amplia, que todos conocen y entienden, tiene una manera muy particular suya de explicarlo, que yo no me siento capacitado para presentar, para enseñar. Entonces yo voy a enseñar la visión más amplia, ¿no? And so if you want to know, like Rinpoche's unique way of talking about this emptiness, then you have to go study with people who are qualified to teach that. Pues si desean entender la manera singular de Tsongkhapa de Rinpoche de enseñar este tema, tienen que buscar maestros calificados que pueden enseñar esta enseñanza, ¿no? So anyway, so it starts, Rinpoche starts with the homage to the precious noble masters. En todo caso, Rinpoche comienza con el homenaje a los maestros preciosos. And so right there, he emphasizes the importance of relying on reliable spiritual guides. We can't hear you. I'm sorry, I lost my ability to unmute for a minute. Sobre todo, and that made me lose the thread of what you were saying as well. But let me try that again. Could you repeat that? I'm sorry, Oh, it was just that he starts off by paying homage to the spiritual guides, therefore emphasizing the importance of relying on valid and reliable spiritual guides. De esa manera, al inicio, él enfatiza la importancia de depender de los guías, maestros capaces y verdaderos. These guides, these spiritual guides, can be, like lamas who lived long time ago. And as well, if we're fortunate enough to meet those that we can talk to face, that we have, trust in, then it's really excellent. But even if we don't have those, at least we have to rely on the great masters of the past. Estos maestros espirituales pueden ser grandes lamas del pasado, o si tenemos la gran fortuna de conocer maestros vivos y conocerlos en carne viva, digamos, es maravilloso y es un excelente aprender de ellos, pero aunque no los tengamos, es muy valioso aprender de los grandes maestros del pasado. So also what I can say, to you is don't like simply, feel like, I need to find someone,
You don't need to worry like that, you know. You just like, you know, honestly, sincerely, you know, study the Dharma, and then make aspiration prayers, you know, that when the conditions are right, let me meet the guide that is most suitable for me, that I have a connection with. Let me meet these persons again. We say again because it's not just this lifetime. If we have a real connection to these guides, it's not just coming from this lifetime. It's from many lifetimes. So may we meet them again in this lifetime. So if you don't have someone specific, it's okay, you know. But that principle we need to understand is necessary. Quiero decir también que si no tienen un guía personal, no vayan buscando desesperadamente o pensando que tienen que encontrar un maestro, sino que estudien honestamente y sinceramente el Dharma, hagan oraciones de aspiración de encontrar un maestro en esta vida, o más bien reencontrarse con un maestro, porque si tienes una verdadera conexión con un maestro, no es solamente de esta vida, es del pasado, de vidas anteriores también. Entonces, así decimos, aspirar a reencontrarse con estos maestros. Y de esa manera, pero no se preocupen porque no tienen un maestro ahora, ¿no? To Dr. Lee. Can you all hear me? Now I can, yeah. Okay, yes. I was gone for a little bit. I think it's a little unstable. Yeah, so give me 1 second to let me fix something, yeah? Yeah. Dame un momento para arreglar algo en mi conexión, dice Dr. Lee. Un momentito. Let me check one thing about with the connection. So it looks like Sacred Valley connection is more stable tonight than Asheville, North Carolina connection. Parece que nuestra conexión con el Valle Sagrado de Cusco esta noche es más estable que la conexión con Asheville y Carolina del Norte. Everything is uncertain, you know. That's what we mean by illusory, like illusion, you know. Everything is uncertain. Todo es incierto, eso queremos decir, la ilusión, todo es incierto. So Kyabje Gajen Rinpoche, one of the great Drigong Lamas, he always says, you know, like when you participate in Dharma teachings online, you know, it's really excellent because you get to see the unstable nature, the illusory nature of everything, you know, becomes even clearer, he says, you know, on the internet. Kyagen Rinpoche? Gachen Rinpoche. Kyagen Rinpoche, uno de los grandes maestros Drikung, dice que es muy excelente tener enseñanzas en internet, ¿no? Porque nos da la oportunidad en vivo y en directo de experimentar la inestabilidad, la naturaleza inestable de las cosas. Se manifiesta con mucha más claridad en internet. So anyway, now let's look at, you know,
the first verse. Yeah. So here it says, basically, it's his promise to compose this text that will show us the way to the state of Buddha. Ahora vamos a mirar el primer verso, que en esencia es la promesa de Jen Rinpoche que va a componer este texto sobre los tres aspectos del camino. So he says, you know, this is the path that is the very essence of all the Buddha's teachings. Él dice que este es el camino que es el significado esencial de todas las enseñanzas de los Budas. This is for those who are called the fortunate ones. Es para aquellos que llamamos los afortunados. Here, fortunate ones, we don't mean, you know, like mysteriously, you know, you are lucky. Actually, fortunate ones means, you know, you have brought together all these causes and conditions in order to encounter these essence teachings. Afortunados no quiere decir aquellos que tienen suerte, de la suerte, sino que los que han podido reunir todas estas causas y condiciones para poder recibir estas enseñanzas esenciales. So the Buddha, you know, Buddha's basic teaching, basic viewpoint of how things happen is this teaching called dependent origination. Así que la visión básica del Buda de cómo suceden las cosas se resume en esta enseñanza sobre la originación interdependiente. So dependent origination means things originate, things happen, things take place because of many, many factors. So dependent, not independent, but dependent. La originación dependiente significa que las cosas suceden por causa de muchos factores y por tanto es originación dependiente, no independiente. So when we have a chance, you know, for us to be here together to learn about this essence teachings, this is an occasion to recognize how fortunate we are. Not how fortunate we are that you're listening to me. That's kind of, you know, pointless. But how fortunate that we are able to hear these essence teachings. Pues este es un momento, una ocasión para agradecer nuestra gran fortuna, que afortunados somos, de poder estar escuchando estas enseñanzas, no escuchando a mí, porque esto no tiene propósito alguno, sino que escuchando estas enseñanzas sobre originación dependiente. A lot of times, you know, like because of our because of the choices we make, because of what we choose to focus on, then our life, you know, can seem either, you know, good or bad. Muchas veces, a causa de lo que elegimos enfocar,
en nuestra vida, nuestra vida puede ser buena o mala. So if, our way of looking at things is, oh, I don't have $2 million in my bank account. Oh, I don't have, a fancy car. Oh, I don't have a mansion to live in. Oh, therefore my life is not good. Well, if you choose to look at life that way, then of course, you're not doing too well. Si tú eliges ver tu vida como, por ejemplo, no tengo $2 millones en mi cuenta bancaria, o no tengo un auto magnífico, o no vivo en una mansión, entonces mi vida no es buena. Si elegimos ver las cosas así, pues nuestra vida no es buena. So this is about choices that we make. So on the other hand, if we choose to look at it from a different point of view and say, like right now, how many people are there in this world? Or even just how many people are there in your community, and how many are actually getting to listen to the essence of the Buddha's teachings. And then when you look at it from that perspective, you're like, oh, wow, I am really fortunate. Pues, si elegimos ver las cosas de otra manera, y nos ponemos a pensar en cuánta gente en el mundo, o incluso cuánta gente en nuestra comunidad tiene esta oportunidad de escuchar la esencia de las enseñanzas del Buda, de esa manera podemos considerarnos muy afortunados. So anyway, in the second verse, he says, that you are now, wanting to hear these teachings. You are really fortunate. Pues en el segundo verso, aquí él dice que si tienes la oportunidad de escuchar estas enseñanzas, realmente eres afortunado o afortunada. So now he says, now you listen with a clear and open mind. Y él ahí dice, ahora escuchen con una mente clara y abierta. Clear, means you have to be present. You have to pay attention. Clear also means, you have to listen with like sharpness, Clara quiere decir que tenemos que estar presentes, tenemos que escuchar con atención, y también quiere decir que tenemos que escuchar con agudeza. So the sharpness means, don't just, believe everything. You have to think about it. La agudeza quiere decir que no vayan a simplemente creer todo, sino que tenemos que pensar en lo que estamos escuchando. Also, don't immediately, disbelieve everything. In other words, don't make a decision so quickly, so hastily. Tampoco vamos a inmediatamente descartar todo y no creer en nada. No hay que saltar conclusiones, digamos. No hay que apresurarnos en llegar a conclusiones. This is what we habitually do, and this is how we get into kind of dissatisfaction, because we quickly, whatever happens to us, whatever turns up, we quickly decide, good, bad, like, don't like. Eso es lo que habitualmente hacemos, que llegamos muy rápido a reacciones y conclusiones, a
acerca de nuestra experiencia, todo lo calificamos como bueno, malo, me gusta, no me gusta, etc. So don't fall into this trap. Don't listen to the teachings in this way, either like immediately believing or immediately not believing. O sea, no caigan en esa trampa de escuchar las enseñanzas e inmediatamente es creer todo o no creer nada, ¿no? Listen with sharpness and also listen with open mind. He also says that. Escuche con agudeza y también con mente abierta. So the first topic of renunciation. Pues el primer tópico de la renuncia. So Jaren Pache here says, if we don't have authentic renunciation, which is what pure means, if we don't have, genuine renunciation, then there is no way to overcome the thirst for pleasure. Ye Rinpoche dice que si no tenemos renuncia auténtica, es lo que significa pura también, si no lo tenemos, pues no hay modo de superar la sed insaciable para el placer. Samsara here. Samsara means this confused existence that keeps going on and on in the circle. El samsara quiere decir esta existencia confusa que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo, ¿no? Every moment of confusion gives rise to the next confusion, which gives rise to the next confusion, which gives rise to the next confusion, and it keeps it going. Cada momento de confusión hace surgir el próximo momento de la confusión que hace surgir el otro momento de la confusión y así de esa manera sigue y sigue dando vueltas. So this thirst that is referred to here is basically the second noble truth, which is the cause of suffering. What is the cause of suffering? Craving is the cause of suffering. But the metaphor for craving is thirst. Esta sed que menciona acá es la sed, la craving, es una palabra que busco ayuda, y craving en castellano, no sé, es Ansia. la ansia por los placeres, es lo que menciona la segunda noble verdad, que es el sufrimiento y las causas. Esto es la causa del sufrimiento. We are also thankful to Peter's walking dictionary, Rossi. Dr. Lee está agradeciendo mi diccionario que camina a mi lado, que se llama Rossi, mi esposa. Peter's English-Spanish dictionary. Mi diccionario ambulante. So here, it says, really, like we have craving, and trying to quench our thirst, trying to satisfy our craving. It's like drinking salt water of the ocean to try to quench our thirst. Pues tenemos esta ansia, ¿no? Y tratando de apaciguar esta sed constante es como tomar agua salada del mar. So here, it basically is saying we really have to see
the situation that we are in, do we recognize or not that this is a state of confusion? And this confusion is caused by craving. Entonces aquí está diciendo que tenemos que mirar la situación en que estamos y preguntarnos si reconocemos este estado en que estamos como un estado de confusión. Tenemos que reconocer esta ansia como tal. And seeing that, then begin by finding, it says this last line here, if you read the last line of the third verse, it says, and begin by finding the determination to be free. Y acá dice en esta última línea del tercer verso que comenzar a hallar la determinación de liberarte. This is the essence of what we call renunciation, which is a determination to be free. Esta es la esencia de lo que llamamos renuncia, que es la determinación de ser libre. Sometimes we hear the word renunciation, then we think, oh, I have to give up all the fun things. A veces escuchamos esta palabra renuncia y pensamos, uy, tengo que renunciar, o sea, dejar todas las cosas divertidas. Oh, good cheesecake, have to give up. Oh, good coffee, have to give up. Oh, good movie, have to give up. Oh, good music, have to give up. Oh my God, Pensamos, oh, buen cheesecake, tengo que renunciar. Buen café, tengo que renunciar. Buena música, tengo que renunciar. Buenas películas, tengo que dejar. Oh. Then we think, to be Buddha or to be a spiritual person, we have to become really deprived and boring. Y comenzamos a pensar que para ser Buda auténtico, persona espiritual, tenemos que ser personas muy privadas, austeras y aburridas. Of course, yes, often these fun things, they trap us, That's also true. Por supuesto que sí, que estas cosas, estas diversiones nos atrapan. Es cierto eso. But the point is not that these things in and of themselves are evil. Pero el punto no es que estas cosas de por sí mismo son malos. The point is, when we get little kind of pleasures from these things, then we begin to forget, actually, we are stuck in this confused state. Pero cuando el punto es que cuando comenzamos a sentir estos placercitos por ahí, nos comenzamos a quedar atracados en este estado de confusión. We forget that we are still in prison, not free. Nos olvidamos que todavía somos prisioneros, no somos libres. So the problem with these fun things is they distract us from seeing that actually we are in prison. No matter how comfortable it is, it's still prison, El problema es que estas cosas de placer, estas diversiones y placeres nos distraen y nos hacen olvidar que estamos en la prisión. Y por más cómodo que sea, sigue siendo prisión. It's like Scandinavian prisons, You look and you say, oh my God, that looks so nice. Es como una cárcel en Escandinavia, ¿no? En Suecia o Noruega. Y lo miramos y pensamos, pucha, eso parece tan cómodo, tan agradable, ¿no? But it's a golden cage.
pero es una jaula dorada. So then we don't even have, the mind to want to be free. Pues ahí no tenemos siquiera la mente que desea liberarse, desea estar libre. So the third verse, this verse is defining for us what is this essence of pure renunciation. It is the determination to be free. Y este tercer verso define para nosotros qué es la esencia de esta determinación de ser libre. The next verse is how to develop and to develop this determination stronger and stronger and stronger. So it's not a one-time thing. It has to be done repeatedly so that this determination becomes clearer, and more stable. Este próximo verso se trata de cómo adquirir, desarrollar esta determinación de ser libre. Y no es una cosa de una sola vez, o sea, es una cosa que se hay que repetir una y otra vez hasta que se fortalezca esta determinación. The fifth verse is focused on helping us recognize, okay, do we have enough determination or not? Well, look at the fifth verse. El quinto verso nos hace pensar, a ver, mirarnos a nosotros mismos, a ver si tenemos esta determinación o no. Si queremos saber, miren el quinto verso. How can we know, like, is this determination now stable or not? In the fifth verse, Rinpoche would explain. ¿Cómo podemos saber? ¿Es esta determinación estable o no? Rinpoche nos hace saber en este quinto verso. So in the next class, we will look at fourth and fifth, and then, start the next aspect, which is Bodhichitta. Pues en la próxima clase miraremos al cuarto y quinto verso y nos pondremos a contemplar el Bodhichitta. So maybe we can take a couple of questions. We've already gone over time. Tal vez podemos tratar un par de preguntas. Ya hemos pasado la hora, pero ¿alguna pregunta por chat? Vamos You a ver can si type on the chat, or you can just unmute yourself and ask. Puedes tipear en chat o desmútate y pregunta en voz alta. ¿Alguna pregunta? Nothing yet. Anyone? All right. Good night, Dr. Lee. I have a question. Mhm. Una pregunta. In the Drikunkayo tradition, en la tradición Drikunkayo, what's the foremost method to quench this thirst, to reach renunciation? Dentro de la tradición Drikunkayo, ¿cuál es el método más adecuado, más importante para saciar esta sed, para llegar a la renuncia? Yeah, there is nothing particularly to Gonkagyu. Perdón, no hay. Particularmente no hay. Vas a traducir, Pablo. Adelante nomás. Gracias. En la tradición Drikunkayo no hay nada en particular. But
basically, to see Pero clearly suffering as suffering. básicamente el ver claramente el sufrimiento como sufrimiento And not to be distracted from what is this that you're experiencing. y no ser distraído de aquella cosa que uno está experimentando. This is really important. The reason we Esto are es muy not convinced, the reason we are not developing this determination is we constantly get distracted. La razón por la que no llegamos a este entendimiento es que constantemente estamos siendo distraídos. So first thing is, start paying attention. Así que la primera cosa, la más importante es empezar a poner atención. See, the prison guards are constantly trying to distract us. The prison guards of samsara. Verán, los guardias de la prisión del samsara siempre están tratando de distraernos. Every time you want to jailbreak, they bring a new Cada vez que toy. intentamos escapar, They bring a could new you toy. repeat that? Cada vez que intentamos escapar, los carceleros nos traen un nuevo juguete. Sometimes this toy can be even a spiritual toy. E incluso algunas veces este juguete puede ser un juguete espiritual. Then you get tricked, Entonces nos engañan. So the first thing is just, pay attention. Así que la primera cosa en el orden es prestar atención. Yes, we don't want suffering. But in order to be free from suffering, we cannot fear suffering. Sí, no queremos tener sufrimiento, pero para no tener sufrimiento, no podemos temer al sufrimiento. Because normally what happens when we experience suffering is we shut down. Porque normalmente lo que pasa cuando experimentamos sufrimiento es que todo se cierra. Yeah. Eso. So tonight, I think we should end here. Yeah. Then see you all in 2 weeks. Peter? Pues esta noche creo que debemos terminar aquí. Nos vemos todos en 2 semanas. Chanju Senju Rinpoche Ma Gye Ba Nam Gye Gyuche Gye Ba Nyam Ba Me Ba Yang Gong Ne Gong Du Bel War Sho. Good night. Buenas noches. Gracias, Dr. Chao, Lai. doctor. Gracias, buenas noches. Good night. Muchas gracias.